Bueno, gracias por estar allí. Atentos, nuestra audiencia siempre fiel a nuestra edición de Argumentos. Recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta tarde, Leonardo Soto. Él es economista, además especialista en el tema de gerencia, es empresario y nos va a dar una visión sobre lo que está ocurriendo en el panorama económico de nuestro país. Las oportunidades, además, de los venezolanos. Muchos se sienten que, bueno, lamentablemente sus esfuerzos se ven perdidos, los microempresarios, los emprendedores, ante el tema de la devaluación del bolívar, o cómo responder ante estas variaciones en el mercado, qué hacer. Siempre en estos momentos aparece de nuevo la incertidumbre y vaya que en nuestro país hemos experimentado diferentes episodios con subidas y bajadas, sobre todo depreciación pues de nuestra moneda, más los ceros que hemos perdido a lo largo de los últimos años. Y cuando ocurren fenómenos así, obviamente regresa la preocupación, la duda, la incertidumbre. Rosa, en términos muy claros, precisos y directos, esta situación que está viviendo actualmente Venezuela ya se vivió en el último trimestre del año pasado, en el último trimestre del antepasado. Es decir, nuestra economía, lamentablemente, por su condición en cuanto a política monetaria, es cíclica en estos procesos de devaluación. ¿Qué pasa? Hemos tenido crisis sostenida durante más de 10 años y un evento de estabilidad relativa durante un periodo relativamente largo, y cuando digo largo, ocupa apenas algunos meses. Nos hace como que... Largo en nuestra cultura. En nuestra cultura. Nos hace desear que ese evento de estabilidad se mantenga siempre o para siempre. Pero lamentablemente, como lo he dicho y lo repito, las condiciones que mantienen el tipo de cambio estable en nuestro país son artificiales. Acá no se trata de un dólar paralelo que rija la oferta y la demanda, porque si lo analizamos desde el punto de vista oficial, la tasa de cambio del Banco Central sigue en ascenso. Claro. Y es propio, obviemos el tema de que pudiese existir una tasa paralela. Enfoquémonos solo en tasa Banco Central. Y hemos visto que en los últimos meses, desde agosto, que se dio un choque de devaluación importante hasta la fecha, hemos tenido constantes microdevaluaciones. Solo que en las micro las pasamos desapercibidas por su condición precisamente muy pequeña, y cuando se dan estos grandes impactos de devaluación, producto precisamente de la inyección de más liquidez a la economía, es cuando entramos en alerta y nos damos cuenta que seguimos estando parados sobre una economía que lamentablemente es inestable. Ojo, en este punto hay que entender que si las condiciones actuales se mantienen, es decir, inyectar a la economía bolívares sin respaldo, si no fortalecemos la producción nacional, si no hay un consenso real de producción que amerite forzosamente la inclusión de crédito a la dinámica empresarial desde lo micro hasta lo macro, este ciclo de devaluaciones lo vamos a seguir viviendo en etapas que son claves. Sabemos que al inicio de todo año, por lo menos en los primeros 30 o 45 días, hay una pausa. Luego comienza una activación relativa a la economía que va generando nuevamente micros devaluaciones. Vemos nuevamente devaluaciones en julio, vemos devaluaciones en agosto, vemos devaluaciones en septiembre, propio de lo que son esos ciclos sociales y de consumo que tiene el venezolano. No tenemos suficientes reservas internacionales. Y la típica pregunta que llega por estos días de diciembre es que si interfiere el tema del pago de los aguinaldos, hay más bolívares, y si eso afecta, obviamente, pues la devaluación, además de nuestra moneda. Todo pago en bolívares que no esté debidamente respaldado, o bien sea con reservas internacionales o con producción nacional suficiente, o ambas cosas, que ese es el deber ser práctico, va a generar inflación, va a generar devaluación. En este caso, ¿qué pasa con el venezolano? ¿O a qué lo invito yo? Entiendo que el estar siempre pensando en que nuestra economía pudiese estar en crisis o en emergencia, nos mantiene en una situación de ansiedad y estrés que ya hemos vivido durante mucho tiempo, pero que estamos tratando de encontrarle salida. Ahora, yo llamo a la prevención, yo llamo a la anticipación, entendiendo que estos procesos, si lo hemos vivido en épocas muy puntuales, prepararnos para que se vuelvan a originar. Si bien entiendo que los bolívares, es de hecho así, legalmente hablando y constitucionalmente hablando, el bolívar es nuestra moneda de curso legal. Lamentablemente nuestra economía tiene una condición de circulación multimoneda. El Banco Central inyecta constantemente divisas a la economía para tratar de estabilizar el tipo de cambio, que además es una medida artificial y es finita, que estamos viendo ya relaciones de ese sentido finito precisamente porque el Banco Central inyecta cada vez más divisas y no puede contener el tipo de cambio. Entonces, anticiparnos al hecho de que siempre van a existir pequeñas devaluaciones hasta que Venezuela logre reservas internacionales sólidas, hasta que Venezuela logre fortalecer la producción nacional, hasta que Venezuela logre la sustitución necesaria de los productos importados terminados que están afectando a la producción local de manera significativa, porque estos productos importados terminados tienen muchos aranceles en beneficio y que de hecho afectan a la producción local. Entonces son factores, de hecho una tarea pendiente. Y que de hecho ha sido parte de las demandas de los sectores industriales acá en nuestro país, ha sido la solicitud, pues por ejemplo de Conindustria, de Fedindustria, de Fedecámaras, pues decir que hayan políticas que favorezcan a la producción nacional venezolana. Ahora, ¿en qué forma podemos ayudar
a promover la producción en nuestro país cuando conocemos además las condiciones que hay de inestabilidad, el tema de los servicios públicos que sigue afectando? ¿Cómo un país empieza a producir cuando todavía tenemos problemas de base por resolver? Mira, lo primero que tiene que hacer la sociedad dispuesta a producir es entender cuál es su capacidad de producción, qué recursos necesita para ello y cómo de lo que está en el entorno puede tomar algo a nivel de necesidad que exista para colocar en el mercado y qué tanto puede ofrecer desde el punto de vista de valor, que eso genere esa satisfacción de necesidad y que se pueda convertir en un modelo de negocio escalable. ¿Qué está pasando en nuestra economía en la actualidad, Rosa? Por la misma dinámica de improvisación, de constantes cambios, de fluctuaciones, de, tú bien lo dijiste, déficit con los servicios básicos, nosotros los venezolanos nos hemos convertido en muy habilidosos copiadores de modelo de negocio, en muy habilidosos agentes en tomar cualquier iniciativa que rápidamente pudiese representar una ganancia, como se dice en la calle, de una mano a otra. Y esto genera, obviamente, distorsiones en lo que es comercio, cadena de distribución. Ahora, si yo veo desde el punto de vista productivo que lo que yo estoy en capacidad de hacer puede satisfacer una necesidad, puede generar un canal comercial sólido, puede ser constante la demanda del producto y a su vez yo puedo establecer que aquí es muy importante, Rosa, esto me lo dijo a mí un joven empresario hace muchos años y se me quedó tatuado. Él me decía que en su generación anterior, cuando él recibe la empresa que actualmente administra, sus padres le decían que las ventas tapan todo, desde el punto de vista financiero. Es decir, trata de vender más para tapar cualquier hueco financiero que existe en la empresa. Y en esta economía, ese es uno de los peores errores que hoy estamos cometiendo muchos venezolanos dedicados a la actividad empresarial. Y digo estamos porque emprendedores, microempresarios, pequeños empresarios. Si nosotros no aprendemos a sacar bien las cuentas de lo que tenemos, por qué entra, cómo sale ese dinero, en qué sale ese dinero, entender que la empresa no es la caja chica de la familia, entender a diferenciar las finanzas familiares de las finanzas empresariales y además ser disciplinado, que entiendo que en estas circunstancias el yo me lo merezco se ha convertido en una cultura. Todo y es un tema de natural. educación financiera y bueno, es parte, ¿no? Y es que es natural, Rosa, que nosotros estemos dispuestos a premiarnos por ese esfuerzo de trabajo en un país tan complejo, pero un yo me lo merezco en un país tan complejo como este, donde además las finanzas están muy, muy afectadas. Y ese yo me lo merezco implica desviar el capital de reposición de inventario en la empresa, sea pequeña, mediana o grande, implica de hecho... Y que son muy pocas las oportunidades en que la gente puede decir yo me lo merezco, ahora viene la Navidad, el regalito de los niños, todo eso también genera cierta angustia en los trabajadores venezolanos, sobre todo los más golpeados, los que dependen de un salario, porque bueno, si bien hay quienes han podido, digamos, encontrar la forma de resolver su situación a través de pequeños emprendimientos, pues también hay una población que no puede dedicarse a hacer emprendimientos, que son nuestros adultos mayores, pensionados, jubilados, que no tienen forma de resolver su situación y algunos no tienen quien les envíe una remesa o alguna persona que les ayude. Rosa, mira, los economistas generalmente somos vistos como promotores del caos, de la catástrofe. Y es comprensible que se nos vea de esa manera porque nosotros hablamos de la realidad técnica y estadística de lo que ocurre en un país, en específico Venezuela, que lamentablemente tiene niveles de desigualdad que pueden superar el 70%. Es un porcentaje muy alarmante. Sin embargo, no hay que restar mérito a todas esas personas que sí están logrando crear una base económica, emplear, proyectar pagos de sueldos y salarios muy por encima de la estimación promedio del sueldo mínimo legalmente establecido en este momento, hacer reposición de inventario, de materias primas, de mercancías para la comercialización. Inclusive sí hemos visto un repunte importante en estos últimos 3 meses de la actividad comercial nacional. Sean productos importados, porque obviamente hay una cuantía importante de productos importados o hechos en Venezuela, pero sí existe un consumo que ha estado a la alza, productos sí o no de este crecimiento propio del incremento de la actividad petrolera, principalmente por precio en Venezuela, puede que sí, puede que no, pero sí existe. Ahora, hay que voltear la mirada, uno, hacia esos que lo están intentando y lo están logrando y hacerles un llamado para decirles, miren, esto no es solo una actividad eventual que tú estás tomando hoy para tratar de resolver tu día a día. Esto debería convertirse en una actividad económica escalable y hacerle un llamado al gobierno, que esto es importantísimo, para que no siga postergando, como bien lo dijiste, tareas pendientes, como son precisamente atender a todo este conglomerado de ciudadanos en situación de mucha vulnerabilidad, que como bien lo dijiste, no pueden emprender y que necesitan forzosamente que la economía se estabilice y que lamentablemente dependen de la política económica para que eso se pueda materializar. Y que lamentablemente dependen de su alimentación, que llegue a través de los productos de un CLAP, o que el juguete para sus hijos llegue por parte de esas ayudas que llega el gobierno porque no tienen forma
de resolver su situación económica. Nos vamos a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el economista Leonardo Soto. Sus preguntas también, como siempre, muy importantes para nosotros. Las vamos a estar evaluando, como siempre, con toda la rigurosidad, desde diferentes aristas y también desde un enfoque propositivo sobre cómo podemos hacer en estos tiempos. No se aparten, ya seguimos escuchando Argumentos. Regresamos a Argumentos. Seguimos conversando con el economista Leonardo Soto, quien además es empresario, pues también tiene una especialización en el tema de la gerencia y bueno, nos está acompañando para hablar sobre la situación económica en nuestro país, la devaluación de la moneda y sobre todo qué podemos hacer. Antes de la pausa, usted nos decía que pues se le había quedado grabada una frase de alguien que le decía que en estos momentos lo importante era vender más. La venta pero tapa todo. Eso no es lo correcto. Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Mira, en su momento tuvo base operativa ese refrán, porque sí, la economía permitía que una parte importante de la población con poder adquisitivo, que durante nuestra bonanza petrolera desde el 2007 en adelante, era más del 60% de la población, pues sí, tú en un negocio pequeño, modesto, podías tener fuera filas para comprar, ¿no? Y no hablamos solo de modelos de negocio gastronómico, hablamos de todo tipo, de prendas de vestir, de Sí. comidas y bebidas preparadas, es decir, había infinidad de negocios con filas fuera y las personas decían, bueno, no importa qué tanto saque del negocio desde el punto de vista familiar o personal, siempre hay una venta que compensa ese hueco financiero y así se va, digamos, compensando uno sobre otro. Ahora en este punto, seguir operando sobre esa cultura, y aunque algunas personas dicen, bueno, ya eso en Venezuela no existe, bueno, no existe porque la transacción en venta no es tan fluida como antes, pero culturalmente muchas personas lo siguen haciendo, es decir, con un flujo de caja débil o lento, precisamente en función del rubro que se comercialice, y además un ataque voraz desde el punto de vista personal hacia ese flujo de caja para un modelo de negocio que tiene que compensar una serie de obligaciones. Y en una economía en donde además no hay crédito, el decir que una venta constante, fluida y permanente va a tapar todos esos huecos financieros es autoengañarse desde el punto de vista práctico. Entonces, en este momento estamos casi que obligados. A mí no me gusta mucho ese término, pero siempre hay que poner sobre la mesa las cosas como son. Estamos técnicamente obligados a saber diferenciar qué es lo que queda para mí y qué es lo que debo reinvertir en la empresa sí o sí porque no hay crédito bancario. ¿Qué es lo que el mercado me está demandando? ¿Qué es lo que realmente el mercado necesita y puede consumir, que además sea sostenible y sustentable, más allá de un enfoque estrictamente de moda? Y si hablamos de uno en específico, de baja inversión y que fue en su momento de alto impacto, por ejemplo, la chicha. A alguien le fue bien con un carrito de chicha y de pronto habían cientos de iniciativas en esa área que aparentemente buscaban capitalizar rápidamente por esa demanda voraz que duró apenas un par de meses. Y en la actualidad lo vemos con los helados, negocios de helados en cada esquina. Podemos ver negocios de helado, podemos ver un sinfín de iniciativas que si bien pueden tener un espacio en el mercado, también estamos viendo solo la necesidad desde lo momentáneo. Ahora, Sí. si analizamos el enfoque de esa necesidad del mercado que va a trascender con un modelo de negocio que puede ser escalable, con una visión de inversión que sea realmente de mediano y largo plazo, que es donde viene otro factor importante. En esta situación de crisis, y no ha sido solo en esta crisis, creo que ha sido un hecho sociocultural desde el punto de vista empresarial. Nosotros estamos acostumbrados a los retornos rápidos, es decir, retornos y casi la recuperación del 100% del Una capital en inversión muy que le poco podamos tiempo. ver pues las ganancias a mediano plazo. Mira, en su O a momento, corto plazo, porque ya y parte de estas estrategias de negocio que dicen que son de negocios exitosos es que la recompensa llegará a largo plazo. Pero estamos acostumbrados a que la respuesta sea rápida por el tema de la urgencia, ¿no? Cuando yo hago esta pregunta en Venezuela, indistintamente del escenario, desde un escenario empresarial tal vez muy alto a nivel de poder adquisitivo hasta personas que tienen un poder adquisitivo modesto, yo hago esta pregunta, te la puedo hacer a ti y se la puedo hacer a todos los que nos están viendo. ¿Cuál es tu plan de retiro? ¿En qué época de tu vida comienza tu plan de retiro? Cuando yo hago eso, automáticamente las personas sienten que les estoy diciendo, estás viejo, estás a punto ya de terminar tu etapa o tu vida útil. No, el retiro no significa dejar de trabajar por vejez. El retiro significa bajar las revoluciones de trabajo y comenzar a trabajar a un ritmo adecuado a tu expectativa de calidad de vida, percibiendo aún más de lo que estabas percibiendo cuando trabajabas el doble o el triple. Porque ya en ese punto has hecho inversiones inteligentes que te han dado frutos y han diversificado tu fuente de ingresos. Y si no lo hemos hecho, ¿qué podemos hacer? Aquí es donde viene el enfoque cultural del venezolano basado en lo que está pasando en la calle, porque siempre es importante comparar lo que dice un economista, Claro. el Producto Interno Bruto, la inflación, que son indicadores que tenemos que saber, con lo que está pasando en la calle. Y alguien que está en la calle cobrando poco, viviendo con lo que puede lograr, dice, está diciendo puras tonterías y puras ilusiones. Y resulta que muchas de esas personas que hoy, y lo digo de forma muy responsable, están tratando de sortear su situación económica con mucha dificultad. Hace 10 años atrás
tenían ingresos fijos por ser empleado tal vez o porque tienen un modelo de negocio que podía superar la media, en este caso de $2.000 a $3.000 en adelante. ¿Qué pasó con esa persona que hoy está con mucha dificultad resolviendo su día a día cuando hace 10 años atrás podía cobrar en bolívares? Porque hace 10 años atrás no hablábamos de dólares, hablábamos de bolívares, pero cobraba el equivalente de $3.000, por ejemplo, en bolívares. ¿Qué pasó con ese dinero cuando tú podías vivir en aquella Venezuela con 800 o $1.200? ¿Qué pasó con el excedente? Y que usted ha mencionado algo muy importante, que es el tema de la educación financiera. Cuando hablas de estos elementos, de qué pasa cuando tenemos los buenos ingresos y el tema de pensar en nuestro retiro, no son elementos propios de nuestra cultura hacer ese tipo pues, de cuentas, de ajustes, de preparación. Solo que ahora en los momentos de crisis quizá muchos sí han abierto su mente a repensar, ¿no? A reconfigurar el tema de la educación financiera y cómo puedo adaptarme además a los cambios. Y ya en Venezuela pues somos unos especialistas en el tema de adaptación a los cambios. Cuando llegó la pandemia ya en nuestro país pues teníamos ciertas, digamos, clases aprendidas de momentos de dificultad y cómo responder ante la adversidad. Sin embargo, también ha sido muy constante. Son muchos años bajo esta constante, entonces también llega un momento en que psicológicamente el individuo también se ve afectado ante pues este tipo de vaivenes en el mercado. Sobre todo cómo responder, qué hacer ahora, qué pasa cuando esto ocurre año tras año. El qué hacer es clave para no seguir cayendo en el círculo vicioso de estas crisis temporales, de estas crisis espaciales que vive la economía, que lamentablemente Venezuela las puede seguir viviendo durante un periodo prolongado si no se toman las medidas adecuadas. Ahora, el qué hacer. Ya nosotros hicimos un reseteo de nuestro chip y estamos viendo dos realidades. La realidad de nuestro hermano venezolano que está viviendo fuera de Venezuela, donde las condiciones también son adversas, difíciles, complicadas. Si bien el ingreso puede ser estable, la inflación a mí como venezolano en otro país me dice, ok, puedo seguir trabajando y poder subsistiendo con lo mucho o lo poco que yo hago, pero ¿cuál es mi proyección a futuro si yo sigo haciendo exactamente esto en los próximos 10 años? ¿Cuántos activos yo pude o debía haber acumulado en ese tiempo estando en ese país foráneo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí y qué es lo que yo puedo hacer en Venezuela? Yo ahí comienzo a establecer márgenes y límites saludables a lo que ingresa, obviamente en función del trabajo que yo estoy dispuesto a hacer, y a lo que sale en función de cuánto yo estoy dispuesto a consumir hoy, cuánto consumo presente estoy dispuesto a arriesgar para un consumo futuro, y comienzo a pensar en activos. ¿Qué significa activo? Una divisa es un activo, el bolívar es un activo, el dólar es un activo, cualquier divisa es un activo. Algunos son de alto riesgo, otros de mediano riesgo, pero comienzo a ver cuál es el que me es más rentable. Tener bolívares bajo el colchón es un negocio rentable en Venezuela. Creo que la respuesta más obvia en este momento sería no. Es tener dólares es el negocio más rentable debajo del colchón en Venezuela. Tampoco lo es. Tener cualquier divisa bajo el colchón es garantía de que en efecto yo voy a poder vivir bien o eso va a conservar el valor en el tiempo una vez que yo decida usarlo. Porque muchos aprendemos, hay que ahorrar. Entonces aprendiste, bueno, no voy a ahorrar en bolívares, voy a ahorrar en dólares, pero ahora tampoco funciona ahorrar en dólares. Nos decía pues un compañero acá camarógrafo que cuando llegó al país pues se sorprendió que el cambio estaba a 5, ahora está casi en 20 o más subiendo, ¿no? Cada día. Y como sus familiares que quedaron fuera, pues ven que además hay una estabilización en el tema de los precios en dólares, pero acá en Venezuela suben dólares además toda la canasta alimentaria todo el tiempo. Entonces son situaciones muy adversas con las que estamos lidiando los venezolanos. Y eso vamos a hablarlo al regreso de la pausa. Disculpa que te interrumpa porque tenemos que cumplir con un compromiso comercial y también voy a empezar a buscar las preguntas de nuestra audiencia, que ya hay muchas que nos están llegando con la etiqueta argumentos, o escríbanos nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb, @rosa_periodista. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos por la señal de Globovisión. Seguimos conversando con el economista Leonardo Soto sobre la situación económica en nuestro país, Venezuela, un país de contrastes. Encontramos una ciudad adornada con luces de Navidad, centros comerciales abarrotados, algunas personas con poder adquisitivo comprando, locales comerciales, bodegones repletos, restaurantes de moda también llenos de personas, autos de lujo por las calles. Eso es una parte de la realidad, pero por otro lado están los pensionados y los jubilados, hoy algunos en protesta, reclamando por la situación en el país y la falta de medidas y de anuncios serios para la población más vulnerable, personas con un salario mínimo que es completamente insuficiente, son 33 salarios mínimos que se requieren para cubrir una canasta básica, ha aumentado la desigualdad según la ENCOVI. Entonces estamos viendo una realidad tan diferente, tan diversa entre dos mundos. Uno de la opulencia y otro de aquellos que no tienen nada. Parece que cada vez pobres más pobres, mientras que algunos ricos más ricos. ¿Qué hacer en estos escenarios de extrema desigualdad? Esa brecha tan abierta, Rosa, que hoy estamos viviendo en nuestro país, cuando llegamos a tener una clase media muy sólida, muy pujante,
con muchas posibilidades. Es sin duda una muestra clave de que todo lo que se ha hecho en el país en los últimos 20, 25 años no ha sido lo adecuado para lo que el país necesitaba desde el punto de vista de su base económica, que se iba a convertir precisamente en la base patrimonial, que le iba a dar base o le iba a dar fuerza a esas generaciones de relevo. Mira, esa brecha existe y se está acrecentando lamentablemente, precisamente porque hay unos que han tenido oportunidades no digamos privilegiadas, pero sí han tenido otro tipo de contexto a los cuales enfrentarse, mientras otros se han visto pues, agresivamente afectados por la crisis. Si yo te dijera a ti, y esto también te lo digo de forma muy responsable, invitar a un pensionado, a uno de nuestros adultos mayores pensionados, que ya tal vez supera los 80 años de edad, y decirle, mira, invito a este pensionado a que se ponga a emprender, puede que tenga la posibilidad de, pero sería cruel el yo decirle Claro. eso a una persona que, como bien lo dijiste, ha dado su vida, un maestro, un médico, una enfermera, que ha dado su vida por su país, por su trabajo y esperaba tener una compensación adecuada a eso. Decirle eso sería irresponsable de mi parte. Esa realidad está, hay que reconocerla. Y nosotros como venezolanos tenemos que entender que si bien existe esa economía de opulencia o esas burbujas, como la llaman algunas Ajá. personas, donde hay un consumo excesivo, y no voy a decir que está mal que exista, está bien que exista, hay un consumo en ese nivel, hay intercambio de bienes y servicios en ese nivel, pero nosotros los venezolanos no podemos darle la espalda o pensar que esta población muy vulnerable ha dejado de existir o es invisible porque están allí. Ahora, ¿qué tampoco podemos permitirnos nosotros como venezolanos hacer? Por ejemplo, y en las redes sociales se da el caso de que hay muchas personas que desde fuera de Venezuela, y es la visión que tienen desde fuera porque se fueron en un país en crisis aún mayor que la que está viviendo actualmente, dicen, bueno, Venezuela nada en absoluto puede hacerse. No es posible ningún tipo de emprendimiento, no es posible ningún tipo de iniciativa. Entonces la gran pregunta que yo le he hecho a esas personas que dejan de responderme los mensajes cuando yo le hago a esas personas, y a esa ama de casa que está sola con sus hijos, que compró paquetes de harina de maíz precocido, comenzó a hacer empanadas, está vendiendo, hizo una tablita en una hoja diciendo cuánto Sí. invierte en las empanadas y está generando un excedente que le está permitiendo compensar sus necesidades. ¿Qué debemos decirle? ¿Qué debo decirle yo a esa ama de casa? Ríndete. En el país nada puede hacerse. Deja lo que estás haciendo y simplemente espera que las condiciones cambien. No. No, mi mensaje para ella y para todos los que lo están intentando es que sigan intentándolo con inteligencia. Con inteligencia. ¿Y qué significa con inteligencia? Entender que, como bien lo dije antes, todos los puntos asociados a cómo entra el dinero, cómo sale el dinero, cuánto utilizo para mí mi esfuerzo de trabajo, cuánto debo reinvertir, qué implica formalizar una actividad económica en Venezuela, entendiendo todos los obstáculos que lamentablemente existen para eso. ¿Qué beneficio obtengo de hacerlo? ¿Cuál es mi proyección en el largo plazo? ¿Cuáles son los elementos en el entorno, familiares, amigos, aliados que pueden alimentar esa iniciativa y esa posibilidad? El venezolano está dando mucho de sí para salir adelante. Y aunque existe esa crisis presente, permanente, recurrente, cíclica, temporal, también estamos dando mucho de lo que nosotros somos como ciudadanos, como venezolanos conscientes, para poder salir adelante. ¿La economía va a crecer al cierre del 2022? Sí. ¿Y va a crecer porque los ingresos petroleros se incrementaron? ¿La economía va a crecer en el 2023? Sí, porque está el tema petrolero sobre la mesa con los acuerdos recientes con empresas internacionales Y así lo que pueden proyectan generar, distintas sí, encuestadoras. que pueden generar una actividad económica importante para el país. Pero más allá de lo que eso implica, macroeconómicamente hablando, que es Claro. un indicador importantísimo, está lo que cada persona está haciendo desde su foco de acción, desde su núcleo familiar, para poder salir adelante en medio de una economía que es complicada. Constancia, mucha inteligencia, mucha disciplina y mucho enfoque a ver más allá de la necesidad presente. Sí, hoy tengo necesidad de hacer mi compra, hoy tengo necesidad de hacerle servicio al carro, de vestir a mis hijos, de cualquier cosa que hoy está presente la necesidad. Pero después de esa necesidad, ¿qué hay más allá? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Voy a crecer? ¿Cómo voy a crecer? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y sobre esas preguntas llegan muchas más también por parte de nuestra audiencia y vamos a empezar a hacer una revisión de algunas de ellas. Nos escribe José Alberto, le dice, buenas tardes, dejo esta pregunta para tu invitado. Es difícil que los economistas de lado y lado puedan hacer una unión y hacer un plan sobre el alza del dólar y la política económica y presentar una propuesta al presidente Nicolás Maduro, dice José Alberto, @Joseito Alex. Mira, ya esto no se trata solo de los economistas, es decir, a ver, se trata de los economistas como los tecnócratas y expertos, pero también se trata de los políticos, se trata del sentir social, se trata del sentido de pertenencia y de la coherencia que nosotros los ciudadanos debemos dar o debemos tener para que las propuestas realmente sean escuchadas. Estamos en un punto en el que si nosotros como sociedad no nos unimos a la par con los gremios profesionales y empresariales,
sociedad civil organizada, estudiantes, para generar estas propuestas que realmente sean escuchadas. Cualquier cosa que podamos proponer economistas parece que simplemente es un saludo a la bandera desde el punto de vista de su representatividad. Si las bases sociales no se unen de forma organizada y consciente para que con el apoyo de nosotros los economistas y cualquier otro profesional en el área de las ciencias económicas y sociales le dé respaldo a esas propuestas, vamos a seguir cometiendo los mismos errores y vamos a seguir viendo estas devaluaciones cíclicas de nuestra economía. Por eso es importante también el seguimiento y la solicitud, la exigencia de la ciudadanía sobre el tema de los acuerdos, de los diálogos de México, que hay un pacto social allí firmado y que es tan importante que esos recursos puedan llegar a la población más necesitada de forma urgente, a nuestros hospitales, a nuestros pensionados, a todas aquellas personas que son los más vulnerables y que en estos momentos pues necesitan acciones urgentes y contundentes. Vamos a seguir leyendo preguntas. El observador venezolano le dice: el Estado debe respetar la dignidad humana de los pensionados del Seguro Social. Nos hace este comentario asignándoles montos de pensiones que tomen en cuenta el costo de la canasta básica. Bueno, y pareciera muy sencillo y obviamente es una necesidad, y así lo establece la Constitución, que nuestro salario debería estar ajustado a la canasta básica, pero el salario mínimo en Venezuela está muy lejos de esos $400, $450, pues la mayoría de la población gana mucho menos de eso. Menos, necesitamos 33 salarios mínimos para la canasta básica. En este momento la política necesita más que nunca congruencia, coherencia. Si nosotros estamos llevando un proceso de diálogo y negociación que flexibilizaría muchas de las restricciones internacionales que pesan sobre el país, con la posibilidad de establecer inclusive refinanciamientos de deuda que implicarían inversiones directas para poder fortalecer ese salario o las pensiones muy necesitadas, que necesitan ese reajuste actualmente en la economía. La invitación a los políticos que ocupan cargos públicos, en este caso presidencia y todo lo que eso va aguas abajo desde el punto de vista ejecutivo, es que mantengan coherencia y congruencia, respeto. Es necesario el respeto y el diálogo frontal desde el respeto y la comprensión. Obviamente aplica para un lado y aplica para el otro. Yo lo dije en una oportunidad en alocuciones públicas como esta, Rosa. Es ingenuo pensar que iniciándose una mesa de diálogo o retomándose una mesa de diálogo, luego un alto representante del Poder Ejecutivo en cadena nacional o en alocución pública diga que se negocia, que ellos negocian con los amargados. ¿Y quiénes son los amargados? Los pensionados que están pidiendo soluciones a este entramado político para poder tener una compensación digna. ¿Quiénes son los amargados? ¿A quién se le está enviando ese mensaje? Y indistintamente de que se diga nombre o tendencia, ¿cómo lo asume el venezolano que lo que está esperando es soluciones de quienes tienen el poder para generarlas? Claro, no sirve para nada satanizar las protestas, por ejemplo, cuando las realizaban los maestros, el sector universitario, de profesores, o cuando las realizan los pensionados y los jubilados por derechos fundamentales. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso, pues vamos a seguir abordando estos temas. También nos quedan algunas preguntas pendientes de nuestra audiencia. Ya regresamos con más argumentos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con Leonardo Soto, economista. Seguimos revisando la situación económica de nuestro país y también revisando algunas de las inquietudes que ustedes nos han hecho llegar a nuestras cuentas en redes sociales. Por ejemplo, acá en Twitter siguen los comentarios. También el señor Guariqueño, por otro lado, ya en contraste con lo que hemos venido conversando, él dice: el problema de la subida del dólar es por las sanciones, ya que Venezuela percibía por venta de petróleo $50.000 millones al año y hoy solo entra el 5%. Ese es el problema, dice este usuario en la red social Twitter. Respeto su posición, pero no es así. Si bien el gobierno ha demostrado desde que iniciaron las sanciones que ha sido un eficaz evasor de las mismas, ¿ok? Y nosotros hemos percibido, por producto de la comercialización del petróleo, a clientes distintos al que tradicionalmente habíamos tenido, que en este caso de Estados Unidos. Siempre hemos vendido petróleo a China, a Turquía, a India, y ese ingreso no ha dejado de percibirse. Pero ¿qué pasa en este punto? Hay unos compromisos de deuda importantes que pesan sobre la actividad petrolera, por un lado, y dos, la disminución significativa de la actividad petrolera ha mermado la capacidad de obtención de ingresos. Si nosotros pasamos de 1.500.000 barriles diarios a 450 o 500, que sería la media en la actualidad, números más, números menos, hay quienes dicen que está en 700, eso es relativo, pero esa es la media general. Tú dices, bueno, con un precio aún a la alza, producto de los conflictos bélicos internacionales, pero con una producción tan disminuida y mermada, obviamente nuestros ingresos se han disminuido. ¿Sí afectan las sanciones? Obviamente sí, y eso es una verdad que hay que decir a voces.
sí afectan, pero que han sido el determinante para que Venezuela se encuentre en esta crisis. No, Venezuela ya estaba en crisis antes de las sanciones. Antes de la llegada de las sanciones. Totalmente. Ya íbamos con unos índices incluso deplorables y según cifras del propio Banco Central de Venezuela. Ahora tenemos otra inquietud por parte del señor José Alberto. Él también dice, el Banco Central tiene la responsabilidad en el alza del dólar y la devaluación del bolívar, y qué le recomienda al equipo económico del Ejecutivo sobre este tema. Mira, el gobierno en agosto del 2018 comenzó con un gran acierto fiscal, que era reducir la brecha del déficit fiscal, dejando de generar o de inyectar circulante a la economía sin respaldo. Y en ese momento, a partir de agosto del 2018, comienza esa paridad tipo de cambio. En ese momento ellos la relacionaron con el petro, pero siempre ha estado directamente relacionada con el dólar, que lleva a que en efecto la economía ya tenga índices de competitividad comercial nacional e internacional. Ahora, nuestro Banco Central, lamentablemente, no tiene autonomía. Y muchas de las decisiones desde el punto de vista monetario que se toman no se toman por conveniencia monetaria, sino se toman por conveniencia ejecutiva. Es decir, si se pagan bonificaciones a fin de año con dinero sin respaldo, que se inyectan directamente a la economía, en bonos que van a través de las transferencias corrientes que se hacen por los medios que están establecidos, y repito, no existe respaldo para ello, eso se va a convertir en inflación. El Banco Central tiene que tomar decisiones conscientes basadas en el efecto que tiene esta inyección de dinero inorgánico a la economía y cómo eso obviamente genera esta escalada de crisis que se viene viviendo desde hace algunas semanas atrás. Bueno, un último comentario, este lo realiza @nomolestar2020 sobre un ejemplo que usted colocaba, señora Rosa, el ejemplo del invitado sobre el ama de casa y las empanadas. Es absurdo, esa señora solo trata de sobrevivir, eso no hace crecer la economía, para que por favor le aclare el contexto y la explicación que daba sobre este tema. Todas las iniciativas económicas que tengan posibilidad de ser escalables tienen una incidencia sobre la posibilidad de que la economía crezca o no. ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo o mínimos muy catastróficos o máximos demasiado utópicos. Pero si una ama de casa está dando pasos para una actividad económica que puede formalizarse, que puede recibir crédito, que puede convertirse en una empresa, y que puede emplear a personas en un plazo de 1 año, 2 años, 3 años, ese es el promedio mínimo, yo voy a apoyar a esa ama de casa si veo que existe realmente una oportunidad para que ella pueda crecer. Entonces el punto es que nosotros le estamos restando mérito y valor a las iniciativas pequeñas y a los esfuerzos de los venezolanos. Es decir, el venezolano se ha dado la tarea, y esto no es general, pero sí lo escucho con mucha frecuencia, y lo leo de hecho mucho en redes sociales. El venezolano se ha dado la tarea de comer venezolano, de atacar al venezolano, de quitarle mérito al venezolano. Es decir, si nosotros no nos damos valor a nosotros como hermanos, como ciudadanos, como a los que nos quedamos, a los que se fueron. Como parte de una dinámica tan compleja, si yo no respeto tu talento, tu valor, tu esfuerzo, Rosa, ¿tú me invitarías al programa? No. Claro que no. Y estoy acá es porque nos reconocemos y estamos aportando valor a un país que necesita de ese reconocimiento. Así como todos los amigos camarógrafos que nos están acompañando, que estamos conversando sobre el tema económico cada vez que se hace una pausa. Todas las personas que te están viendo y haciendo comentarios por redes sociales. ¿Cuál es mi llamado? Yo sé que no es común que un economista diga estas cosas, pero yo promuevo una economía diferente. Y mi llamado es entender que hoy el país necesita más que nunca de mentes desarrolladas. Solo con mentes desarrolladas vamos a lograr un país desarrollado. ¿Y qué implica una mente desarrollada? Implica que tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo en un contexto de crisis. Y que hemos dado. Aún más, necesitamos aún más, Rosa. Y sé que esto suena cruel cuando sé y sabemos todos que existe una población muy vulnerable que no tiene posibilidades de salir adelante, y que tal vez este discurso pueda sonarle hasta chocante. Pero a todas las personas que, así sea una que me esté escuchando en este momento, que está haciendo un esfuerzo, que está dándolo todo, que está viendo un resultado pequeño pero que lo está logrando, que lo sigan intentando, que sí hay oportunidad en el país, que sí existimos personas que nos estamos apoyando mutuamente para salir adelante, que sí nos estamos dando la mano unos con otros. No es fácil, no es rápido, a veces no es agradable seguirlo intentando en este país, pero yo creo que lo merecemos, el país lo merece, y sí lograremos sacar a Venezuela adelante. Gracias, Leonardo, por tus comentarios. Y a veces nos cuesta entender que sí hay personas que pueden crecer en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, sobre todo en un país como Venezuela, donde año a año pareciera que nos enfrentamos pues a situaciones adversas tan distintas, el fenómeno pues de la desaparición de los alimentos, la escasez que vivimos, el tema de la inflación, el tema de la dolarización, los salarios, bueno, en fin, no han sido pocas las dificultades que hemos tenido, los apagones, el tema de los servicios públicos, pero aún así el venezolano cada día se levanta temprano y sale
salir a trabajar, a hacer su profesión, su vocación, cumplir con su país, con sus compromisos con Venezuela, a emprender, a llevar un mensaje distinto. Y bueno, a pesar de las adversidades, también hay que aplaudir a todas esas personas que día a día salen y siguen trabajando para hacer un país mejor, a pesar de todas las adversidades que nos cuesta día a día. Nosotros nos despedimos, les dejamos nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter, @argumentosgb en Instagram y mi cuenta en ambas plataformas, @rosa_periodista. Gracias, Leonardo.